la sesión y voy a compartir mi pantalla. Ok, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ya, genial. Bueno, miren, hasta la semana pasada, hasta la última clase, nosotros estuvimos jugando con algunas cosas en tres dimensiones, ¿no? O sea, de hecho, hemos trabajado con las transformaciones en tres dimensiones, hemos hecho algunas cosas como cargar objetos, por ejemplo, que están almacenados en archivos, ¿no? Geometrías y poder plotearlas, ¿ya? Pero en todos estos programas que hemos visto hasta ahora, nosotros habíamos simplemente asumido que había una forma en cómo nosotros manejábamos el espacio tridimensional de manera que podamos dibujarlo en una pantalla de dos dimensiones. ¿Ya? Porque el monitor es básicamente una pantalla en dos dimensiones. ¿Ya? Entonces habíamos asumido simplemente que había una forma en cómo nosotros tomábamos la información 3D y la poníamos en la pantalla. ¿Ya? La clase de hoy, y bueno, las clases de esta semana, tienen que ver justamente con saber exactamente ahora sí qué pasa con esa información 3D y cómo la mandamos al monitor. ¿Ya? Eso tiene que ver con dos procesos que se llevan a cabo. Uno, que se llama transformación de vista, que es el proceso en el cual uno simula la operación de una cámara, ¿ya? Porque imagínense ustedes, en la realidad, ¿sí? En la realidad, cuando uno tiene una escena, tiene digamos, un lugar que uno quiere plotear en una imagen, en la realidad hay una escena tridimensional y hay una cámara que está tomando una fotografía, ¿cierto? Entonces, ese proceso de poner una cámara en un espacio tridimensional para simular el hecho de que estoy tomando una fotografía a la escena, eso se llama transformación de vista, ¿ya? Y lo vamos a ver hoy día. Y la proyección tiene que ver básicamente con cómo entendemos el proceso de algo que es tridimensional, algo que tiene tres dimensiones, algo que está en un espacio de tres dimensiones, cómo lo terminamos proyectando en un plano, ¿no? Y ese plano es el plano de la pantalla que nosotros tenemos. Ya, vamos a ver estas dos cosas hoy día. La parte teórica de esto, ¿sí? Y el día jueves vamos a hacer una práctica en donde vamos a jugar un poco con transformaciones y proyecciones. Y además de eso, el día jueves les enseño un efecto que uno ve mucho en videojuegos, que es, por ejemplo, cuando uno tiene este tipo de cámaras que son first person shooter, ¿no? Que es cuando tú eres la cámara y simulas un personaje que está navegando por un espacio a través de las teclas, ¿no? Por ejemplo, cuando estás jugando Call of Duty, cosas por el estilo, ¿no? En donde tú eres la cámara y tú estás mirando diferentes puntos de vista dependiendo de cómo interactúas con el teclado. Eso lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? El día jueves en un demo que justamente tiene que ver con transformaciones de vista y proyecciones, ¿ya? Ok, entonces, nosotros hemos visto al inicio de nuestro semestre el pipeline de rendering gráfico, ¿sí? En donde tomamos información desde cuando uno modela una escena y cómo va pasando a través de un proceso en secuencia que termina en una imagen, ¿cierto? Y habían dos cosas que nosotros dijimos que era lo que básicamente trabajamos en computación gráfica y nos permite también hacer OpenGL, que es lo que estamos utilizando en la práctica. Y era el procesamiento geométrico, que era el trabajo de la geometría, el trabajo de la escena, el trabajo de las transformaciones, el trabajo de todo lo que tiene que ver en el mundo 3D, y el pixel processing, que era el trabajo a nivel de imagen, ¿cierto? Bien, entonces en el geometry processing, en la parte del procesamiento geométrico, nosotros dijimos que había un conjunto de subcomponentes, un conjunto de subprocesos, ¿ya? Y dentro de ese conjunto de subprocesos, lo primero era el vertex shading, que es algo que ya trabajamos y que, por ejemplo, en ese vertex shading se trabajan las transformaciones, ¿no? Cuando yo quiero aplicar una rotación, un escalamiento, una traslación a un objeto, yo lo hago en este bloque de vertex shading, ¿de acuerdo? Lo siguiente que viene en el pipeline es la proyección.
¿sí? Es la proyección, porque ya una vez que yo transformé el objeto, entonces ahora sí quiero que ese objeto transformado vaya a parar a algún, vaya a parar de alguna forma en una pantalla bidimensional. ¿Okay? Entonces eso es proyección y es lo siguiente que vamos a ver. Fíjense que es lo siguiente que viene en el pipeline de rendering gráfico para poder hacer esto. ¿Sí? Luego venía clipping y luego viene screen mapping, que básicamente eso uno no lo controla totalmente cuando lo programa en OpenGL, ¿ya? Pero la proyección sí, y es algo que es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender qué es lo que pasa con una escena tridimensional desde que uno la modela hasta que uno la pone en una pantalla, ¿sí? Hay varias cosas que uno tiene que tener mapeado, ¿ya? Hay varias cosas que uno tiene que tener. Primero, cuando uno define las coordenadas en las cuales tú pones tu objeto, ¿sí? Por ejemplo, ahora que van a hacer la tarea, ¿sí? Les hemos pedido que ustedes creen un modelamiento de un determinado objeto, ¿ok? Entonces, esas coordenadas que ustedes ponen, en donde tú dices, yo quiero que tal objeto vaya en tal posición, quiero que tal objeto se mueva tanta cantidad de espacio, quiero que tal objeto rote con respecto a tal eje, ¿sí? Toda esa información, toda esa información de ese mundo 3D que nosotros manejamos a nivel de modelamiento, ¿sí? Todo eso se le conoce como el espacio del mundo, ¿ok? O conocido como el World Space, ¿de acuerdo? Y fíjense que uno tiene ahí un conjunto de coordenadas canónicas, o sea, uno sabe que hay un origen y uno comienza a pensar o a modelar las cosas en función de ese origen, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, cuando uno ya va a colocar una cámara en la escena, lo que uno quiere es que todo ese mundo que está mirando esa cámara ahora pase a un espacio distinto en donde ahora yo quiero que mi cámara sea el origen de coordenadas. ¿Sí? Hay un origen de coordenadas original, un origen de coordenadas principal, en donde uno modela la escena, pero ahora cuando yo coloco una cámara en esa escena, yo quiero que ahora esta cámara sea el origen de un nuevo sistema coordenado, que es el sistema coordenado de la cámara. ¿Ok? Cuando uno hace esa transformación de la información del mundo a las coordenadas de esta cámara, a eso ya no se le conoce como espacio del mundo, sino que se le conoce como el espacio de cámara. ¿Sí? Y hacer esta transformación de llevar coordenadas que están en un espacio arbitrario al espacio de cámara, ¿ok? A eso se le conoce como transformación de vista, ¿de acuerdo? Transformación de vista. Ahora, una vez que uno ya tiene las coordenadas en este nuevo espacio en donde la cámara es el origen, uno lo que quiere es transformar el espacio de esa cámara a un espacio que tiene una forma canónica común, que generalmente es un cubo, ¿ya? O sea, es como que todo lo que está mirando esta cámara, yo quiero que vaya a parar a una representación de un cubo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué eso? Porque luego con esa representación del cubo para mí es muchísimo más fácil poder trabajar, por ejemplo, saber qué objetos están dentro de la vista de la cámara, saber qué objetos no están dentro de la vista de la cámara. Es decir, yo puedo hacer el postprocesamiento posterior, valga la redundancia, de manera más sencilla. Ya, esa transformación de ese espacio de la cámara a ese espacio canónico de cubo se le conoce como proyección, ¿sí? Y lo que uno termina teniendo es un espacio de recorte homogéneo o homogeneous clip space. ¿Ok? En ese espacio de recorte homogéneo, básicamente lo que uno termina teniendo ya a nivel computacional en mi programa es todas las coordenadas de mi objeto metidos en un cubo. ¿Ok? Metidos en un cubo. ¿De acuerdo? Y cuando están metidos en un cubo, ahora sí es mucho más fácil poder simplemente representar como que la pantalla es una de las caras del cubo y claramente puedo hacer la proyección o el dibujo dentro del monitor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es importante que nosotros entendamos que existen todos estos sistemas distintos.
durante el proceso en el que yo tengo una escena tridimensional hasta el momento en el que yo pongo la información en una pantalla, ¿de acuerdo? Hay estos cuatro, en realidad hay también el espacio de objeto, pero el espacio de objeto es básicamente el espacio en el que uno asume que el origen de coordenadas es el objeto y bueno, uno va transformando, es básicamente lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Pero lo que quería que entiendan es esto, ¿no? Que hay diferentes espacios coordenados y cada espacio coordenado requiere de una transformación que nosotros llevamos a cabo durante todo este proceso, ¿no? Transformación de vista para convertir espacio de mundo a espacio de cámara, transformación de proyección que permite convertir el espacio de cámara a el espacio de recorte homogéneo. Y finalmente la transformación de recorte y la transformación de dibujo, ¿no? Que esa simplemente no la hace automáticamente OpenGL, pero lo que nosotros sí vamos a hacer es la transformación de vista y la transformación de proyección, ¿no? Que vienen así en secuencia, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿Tú? ¿podría hacer un repasito chico de cada espacio? ¿Perdón? ¿Puede hacer un repaso de cada espacio? ¿Ya? ¿Ya? Ok, sí, sí, claro. ¿Había alguien más que quería preguntar antes de hacer el repaso? Sí, cuando este cubo de la cámara se ocupa en el espacio como tridimensional, haciendo el eje de referencia, ¿uno es obligatoriamente un cubo siempre o este cubo se puede modificar de alguna manera? Ya, gracias Javier, por la pregunta. Es obligatoriamente un cubo siempre, ¿ya? Lo vamos a ver justamente ahora. Cuando uno hace la transformación de proyección, uno siempre asume que la salida de la proyección es un cubo, de hecho, canónico, o sea, es un cubo que tiene siempre coordenadas entre -1 y 1, en todas las direcciones, ¿no? Entonces, es -1 y 1 de abajo arriba, -1, 1 de izquierda a derecha, -1, 1 de adelante a atrás. ¿Sí? Es siempre un cubo canónico en coordenadas -1, 1, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Sí, les puedo, miren, les puedo hacer como un... Vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar mi pizarra para, para tal vez tratar de ejemplificar mejor lo que estamos diciendo aquí, ¿ya? Permítanme, voy a entrar a mi pizarra. Ok. Vamos a ver. Estamos aquí. Ok, entonces, ya. Vamos a ver. Miren, lo que hemos estado haciendo nosotros todo este tiempo, ¿no? Todo este tiempo es esto. Yo voy a, yo voy a representar un mundo tridimensional en donde tengo, por ejemplo, el eje X, tengo el eje Y y tengo el eje Z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo voy a representar ese mundo tridimensional. Para mí, esta es mi representación del el espacio de mundo que les dije, ¿ya? El espacio de mundo. Entonces, supongamos que yo en este espacio, que es un espacio abstracto, claramente, ¿sí? Supongamos que en este espacio yo modelo algo, ¿ya? Yo modelo aquí a un personaje, ¿no? Por ejemplo, modelo una persona, ¿sí? ¿Ok? Van a disculpar el dibujito, no, dibujante no soy, así que, ¿ok? Entonces, yo modelo algo ahí, ¿sí? Yo modelo algo ahí, tengo un objeto y ese objeto tiene las coordenadas que yo le pongo en ese espacio, ¿de acuerdo? Ya. Este espacio es lo que nosotros, lo que les acabo de decir es el world space, ¿ya? World space. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, cuando estoy ya queriendo generar una imagen para este espacio, entonces en algún momento yo voy a crear una cámara, ¿ya? Entonces la cámara va a estar representada por un plano, ¿cierto? ¿Sí? Es como que este plano que está aquí
¿sí? Está representando ¿sí? Una cámara, ¿ok? ¿De acuerdo? Una cámara que yo estoy localizando en algún punto del espacio para mirar, ¿de acuerdo? Entonces, esa cámara, ¿sí? Esa cámara va a tener un sistema coordenado, ¿de acuerdo? Que ahora tiene esta forma, ¿no? Va a tener el eje X aquí, el eje Y aquí, ¿sí? Y el eje Z apuntando hacia la escena, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, la cámara define un plano, ¿de acuerdo? Un plano, que es el plano que está mirando a la escena, y esa cámara define un nuevo sistema de coordenadas. Es un nuevo sistema de coordenadas en donde siempre, ¿ya? Desde la cámara hacia la derecha va el eje X, hacia arriba va el eje Y, y hacia la escena, o sea, apuntando hacia la escena va el eje Z, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Este sistema coordenado amarillo es el camera space, ¿no? ¿De acuerdo? Es el camera space, ¿sí? Fíjense que si yo tengo este monito, yo tengo esta persona, este diseño de este objeto, en el espacio del mundo tiene un grupo de coordenadas, ¿no? O sea, sus coordenadas son unas. Pero cuando yo quiero representar esas coordenadas, ya no en este sistema coordenado negro, sino en el sistema coordenado amarillo, claramente tengo que aplicar una transformación porque ahora las coordenadas tienen que ser distintas, ¿ya? Es el mismo objeto, pero representado en un sistema coordenado distinto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, ahora, miren, dependiendo de qué tipo de cámara yo tengo, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de cámara yo tengo, y ahora vamos con las preguntas, ¿sí? Solamente para terminar la idea aquí, dependiendo de qué tipo de cámara yo tengo, mi cámara observa una cierta parte de la escena, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy utilizando una proyección perspectiva, que es como funciona en el mundo, ¿sí? La cámara proyecta ciertos rayos, ¿no? Proyecta como toda esta parte de la escena, ¿sí? O sea, es como todo lo que está viendo la cámara, yo la puedo representar a través de estas líneas que van saliendo de la cámara y es como tener toda la escena, o sea, cuál es la proyección de toda la escena que está mirando, ¿de acuerdo? Ok, esto, ¿sí? Esto hace que ese espacio que está mirando la cámara, ¿sí? Ese espacio que está mirando la cámara es básicamente un espacio que tiene alguna geometría, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede tener esta geometría, ¿no? Que es como un paralelepípedo que se va abriendo conforme yo me voy alejando de la cámara, ¿ok? Cuando todo este espacio, que finalmente termina siendo como un trapezoide así, cuando todo este espacio yo lo quiero transformar ahora a un cubo canónico, ¿sí? En donde ahora quiero que ese espacio esté representado por un cubo y no por un trapezoide, ¿sí? A este nuevo espacio en donde yo transformo esto a un cubo, a eso se le llama el homogeneous, ¿sí? El homogeneous clip space, ¿ok? ¿Ya? Y tiene sentido, ¿ya? Tiene sentido, ¿por qué? Porque miren, fíjense ustedes en la cámara, como sucede en una cámara real, hay cosas de la escena que tú no vas a ver. Hay cosas de la escena que están fuera del alcance de la cámara. Tanto porque el campo de visión ya no da para que mires esos objetos, como objetos que, por ejemplo, están detrás de la cámara. Esos objetos nunca los ves. ¿Ok? Entonces, la idea de hacer esta transformación a un cubo canónico es que luego tú fácilmente puedas decidir cuáles son los objetos que están fuera del cubo canónico. Y si algún objeto está fuera del cubo canónico, es porque entonces no lo tienes que dibujar en la pantalla. Y por lo tanto lo descartas y lo descartas y ya no lo dibujas en la pantalla. Solamente dibujas todo lo que esté dentro del cubo, ¿no? Entonces, por eso de hecho se llama Homogeneous Clip Space, es el espacio de recorte homogéneo, porque puedes recortar partes de la escena que no necesitas justamente en este espacio. ¿Ya? ¿Ok? Y una cosa más. Este sistema coordenado tiene esta forma, ¿no? El cubo está al centro, ¿sí? El cubo está al centro, acá está X, acá está Y aquí está Z. Y como les dije, todas las coordenadas van de -1 a 1 en todas las direcciones, ¿no? -1, 1 y por aquí -1, 1, ¿ok? ¿De acuerdo?
Había una mano levantada. Cris. ¿Sí? ¿Había una mano levantada? Cris, me parece. Cris, ¿o ya no? ¿Sí? Te escucho, ¿Profe? Cris. ¿Sí? Ah, no. ¿Yo? Ujú. Oiga, profe, tenía una duda. ¿Qué pasa cuando queda el objeto afuera de la escena? ¿Igual se sigue procesando en el computador o no se gastan recursos en eso? Ya, gracias. Buena pregunta. Miren, una vez que el objeto queda fuera de la escena porque quedó fuera de este cubo, entonces simplemente nuestro programa de rendering, o sea, OpenGL en este caso, ya no lo usa, ya no lo ocupa. O sea, no gasta recursos en dibujar algo que no va a quedar dentro del volumen de visión. ¿Ya? Y esa es la idea, ¿no? La idea es que nosotros tengamos un mecanismo en el cual uno puede descartar las partes que no se van a dibujar. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más levantó la mano? Denle nomás si alguien quiere preguntar. ¿Ah? Profe, Mm. las coordenadas del clip space Ujú. están dentro del cubo o están en una de las caras. Las coordenadas, ya. Todo lo que, todo el espacio que está mirando la cámara queda dentro del cubo homogéneo del clip space. ¿Ya? Sí, Queda dentro. sí, sí. Pero el origen de coordenadas, ¿dónde quedaría? Al Queda centro del cubo. en el centro del cubo, perfecto. Al centro del cubo, sí. Sí, cuando lo dibujé aquí, bueno, ahí sí un poquito a veces difícil dibujarlo, pero este punto que dibujé aquí está al centro del cubo. ¿Ya? Al centro del cubo, entonces siempre está x1 hacia la derecha, x-1 hacia la izquierda, y en todas las coordenadas siempre es -1, 1 para arriba, abajo, -1, 1 adelante, atrás. Ujú. Ok, habían algunas preguntas en el chat, ¿ya? Dice, ¿podemos estar dentro del cubo o mirando desde una cara del cubo? De hecho en la representación uno está mirando una de las caras del cubo, ¿no? Entonces, como uno va siempre a, a mirar lo que está dentro del cubo desde una cara, ¿ya? Andrés nos pregunta, el paso desde esa figura al espacio homogéneo, ¿cómo funciona? Ah, es una transformación. Nosotros vamos a ver ahora que hay una matriz, ¿sí? Así como hemos visto las matrices de transformación, rotación, escalamiento, traslación, hay una matriz de transformación que hace que, dado algunos parámetros que yo tengo sobre el espacio de la cámara, por ejemplo, yo puedo pasar al espacio homogéneo que está aquí, ¿ya? Entonces, es una matriz, ¿ya? Es una matriz que yo aplico sobre los objetos, tal que al multiplicarlos pasan a tener coordenadas dentro de este espacio. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien más levantó la mano. Profe, yo Ujú. tenía una duda de que si esta transformación homogénea nos permitía también como cambiar de cara de cubo, así como hacer un switch en los planos, o solamente nos quedamos con una cara, como de cámara. Sí, lo que pasa es que aquí todo está en función de la cámara. O sea, como uno define la cámara, todo lo que viene después, el espacio de clip homogéneo siempre tiene la misma disposición de la cámara. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú pusiste este plano amarillo que yo puse aquí en mi pizarra, si yo puse ese plano amarillo ahí en esa posición, entonces quiere decir que después de hacer las transformaciones, ¿sí? El eje Z siempre es el eje que está apuntando en esta dirección en la cámara. ¿De acuerdo? Si tú quieres cambiar de posición o de plano, lo que tendrías que hacer es mover la cámara, o sea, poner la cámara en otra posición para generar otro espacio de clip homogéneo distinto. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Sí, pero todo está linkeado a la cámara. ¿Ok? La cámara es la que define cómo uno luego termina haciendo todo lo demás en adelante. ¿Ya?
Ok, ok, bien, 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 bien. Sigamos entonces, ¿ya? Esto es importante porque ahora vamos a ver las transformaciones que nos permiten ir desde un punto hasta otro, ¿ok? Entonces, qué cosa hace la transformación de proyección? La transformación de proyección proyecta las coordenadas del mundo, de mi objeto, sobre un plano de proyección. ¿Sí? Sobre un plano de proyección. Entonces, el objeto que yo tengo en 3 dimensiones, finalmente lo que quiero es que esas coordenadas vayan a parar a un plano en donde esas coordenadas representan, o ese plano, o el dibujo, lo que uno genera en el plano, representa el objeto en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros cuando hemos hablado de proyecciones, podemos hablar de proyecciones en general, porque hay diferentes tipos de proyecciones, ¿ya? Y dados ciertos parámetros, uno lo que quisiera es tener algún tipo de proyección especial también dependiendo de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, algunas proyecciones clásicas que uno tendría en un programa de graficación es, por ejemplo, graficar el frente o la vista lateral o la vista superior de un objeto, ¿ya? Eso lo ve uno mucho en dibujo técnico, por ejemplo, ¿no? O cuando uno hace graficación en diseño asistido por computador, por ejemplo, ¿no? Uno lo que quiere es tener una vista canónica del objeto, ¿no? Quiero ver el frente, quiero ver la parte lateral, quiero ver la parte superior, ¿ok? Uno puede tener también, por ejemplo, una elevación oblicua o una proyección oblicua, en donde quieres que los objetos tengan cierta disposición oblicua, ¿no? Transformaciones isométricas, que es cuando, por ejemplo, todas las medidas del objeto se preservan, líneas paralelas siguen siendo líneas paralelas, pero igual uno tiene una observación en 3 dimensiones. Y luego las proyecciones, que son las proyecciones que dan más realismo, que generalmente son las proyecciones de perspectiva, ¿no? Y la proyección perspectiva se asemeja mucho a la forma como nosotros como seres humanos miramos, ¿no? Fíjense ustedes que nosotros, o para nosotros, es fácil comprender que un objeto muy grande, si está muy lejos, lo veo pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia a la cual uno ve el objeto interfiere al momento de poder hacer la proyección, ¿no? Entonces, la transformación en perspectiva justamente aplica eso, ¿no? Aplica que si un objeto está más lejos, entonces lo voy a ver más pequeño, si un objeto está más cerca, lo voy a ver más grande, ¿ok? Hay diferentes tipos de perspectivas, o perdón, de proyecciones que uno puede utilizar en la práctica, ¿ok? Nosotros vamos a ver, principalmente vamos a hacer hincapié en la transformación perspectiva, que es la que añade más realismo a las escenas, ¿sí? Sin embargo, uno podría, por ejemplo, utilizar transformaciones ortográficas o proyecciones ortográficas, que son muy simples de hacer y que de hecho están implementadas también en nuestro repositorio. Así que se las voy a comentar, las transformaciones ortográficas, cuando sea necesario. Pero vamos a trabajar con la transformación o la proyección perspectiva como una proyección por default para nuestras aplicaciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Miren, vamos a empezar a hacer o a tomar algunos conceptos incrementales para poder hacer esto de las proyecciones. ¿Ya? Lo primero que nosotros vamos a entender es lo siguiente. Yo tengo un punto en 3 dimensiones. ¿Sí? Tengo un punto en 3 dimensiones que está en algún lugar del espacio del mundo. ¿Sí? Este punto en 3 dimensiones. Y yo tengo un plano, ¿cierto? Tengo un plano en donde yo quiero saber en dónde se proyecta ese punto tridimensional en el plano. ¿De acuerdo? Yo también lo que tengo es información acerca de la cámara. Yo sé dónde está ubicada la cámara y también sé que yo dispongo de un sistema coordenado basado en la cámara, ¿sí? Entonces, siempre el plano de proyección es perpendicular al eje Z de la cámara, ¿sí? Es perpendicular al eje Z de la cámara. Entonces, si yo utilizo el sistema coordenado de la cámara, ¿ya? Cuando yo tenga esta disposición de un punto tridimensional con sus coordenadas X y Z, y yo quiero saber dónde va a parar al plano de proyección, y yo además sé que el plano de proyección se encuentra a una cierta distancia de la cámara. Por ejemplo, yo sé que el plano de proyección se encuentra a una distancia E de la cámara, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí lo que se forma es un sistema de triángulos.
¿sí? Hay un primer triángulo grande formado por la cámara, el punto 3D y la proyección del punto 3D en el eje Z, ¿sí? Y hay otro triángulo más pequeño que está formado por el origen de la cámara, el punto proyectado en 2D y el punto en el plano de proyección proyectado hacia abajo en el eje X, ¿ok? Pueden darse cuenta ustedes que aquí lo que nosotros podemos tener es una equivalencia de triángulos, ¿no? El triángulo grande es equivalente al triángulo pequeño, ¿sí? Y cuando existe esto, sabemos nosotros por geometría básica, ¿sí? Sabemos que yo puedo encontrar relaciones entre los lados. Por ejemplo, hay una relación de equivalencia entre la coordenada PI del punto tridimensional con la coordenada I en el plano proyectado. Lo mismo con la coordenada X y con la otra coordenada X. ¿Ok? Lo que vamos a hacer nosotros es justamente usar esa semejanza de triángulos para definir cuánto vale la coordenada X y cuánto vale la coordenada Y del punto proyectado, ¿sí? Que es este punto que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, miren, yo puedo decir la coordenada Y en 3 dimensiones, ¿ok? Es a la coordenada Z de la cámara, como la coordenada Y del punto proyectado es a la distancia E de la cámara. ¿Sí? Eso podemos hacerlo nosotros siempre con semejanza de triángulo, ¿cierto? Entonces, tomando esas semejanzas, yo encuentro estas relaciones. ¿Sí? Fíjense, X va a ser entonces E sobre la coordenada Z de la cámara multiplicado por la coordenada X. ¿Ok? Eso lo sacamos por estas semejanzas que están aquí, ¿no? Como les dije, por ejemplo, X es a E como PX es a PZ. ¿Sí? X, aquí no, X es a E como PX es a PZ. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Lo único que estoy haciendo aquí es subir E al otro lado y pasa a multiplicar. ¿Ok? Ya, eso. ¿Ok? Eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿sí? Fíjense que... Hay una pregunta por aquí. Allá. Fíjense una cosa, ¿sí? Fíjense una cosa, cuando yo hago las proyecciones, ¿sí? Cuando yo hago las proyecciones, como yo estoy proyectando un punto tridimensional a un punto bidimensional, yo estoy perdiendo información de profundidad. ¿Ya? O sea, yo pierdo totalmente la información de qué tan lejos se encuentra el objeto de la cámara, ¿ya? Y eso es porque, si ustedes se fijan, cualquier punto en esta línea roja por la cual pasa P2D y P3D, o sea, cualquier punto que pasa por esa línea roja, termina proyectándose siempre en el mismo punto en el plano. ¿De acuerdo? Termina proyectándose siempre en el mismo punto en el plano. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer ahora o vamos a pensar, vamos a resolver el problema de cómo, ¿sí? El problema de cómo hacemos la proyección, ¿sí? La proyección de un espacio tridimensional a el volumen de vista. ¿Ok? ¿Qué cosa es el volumen de vista? El volumen de vista es toda esa porción o toda esa región del espacio que la cámara ve. ¿Ok? Toda esa porción del espacio que la cámara ve. Como les había comentado, esto va a depender de qué configuración tenga mi cámara y va a depender también de qué tipo de configuración tenga la proyección que yo quiera hacer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando yo tengo una proyección en perspectiva, ¿sí? Yo tengo un plano de la cámara, que es este plano que está aquí, el plano pequeño, ¿sí? Pero como es una proyección en perspectiva, y en donde yo quiero obviamente representar que objetos lejanos son muy pequeños, objetos cercanos son muy grandes, la forma de ese volumen de vista de la cámara es un trapezoide en 3D, ¿sí? Que es esta forma que está aquí. ¿Ok? Es un trapezoide en 3D. Si yo tuviera una vista ortográfica, una proyección ortográfica como la que usamos en dibujo técnico, por ejemplo, en diseño asistido por computador, el volumen de una vista ortográfica ya no es un trapezoide, sino que es un paralelepípedo. ¿Ok? Es un paralelepípedo en donde yo defino qué planos izquierda-derecha voy a ver, qué planos anterior-posterior voy a ver, qué plano abajo-arriba voy a ver. ¿Ok? Entonces va a depender
mucho de qué tipo de proyección yo quiero utilizar para saber cuál es el volumen de vista que yo puedo observar, ¿ya? Ahora, se habrán fijado ustedes que cuando yo defino un volumen de vista para una cámara, ¿sí? Yo siempre tengo que definir un plano anterior y un plano posterior, ¿sí? Que es este plano de aquí, ¿no? El plano anterior y el plano posterior, ¿sí? Esto casi siempre se define en función de distancias, ¿sí? Se define siempre en función de qué tan lejos quiero que la cámara pueda ver y qué tan cerca quiero que la cámara pueda ver, ¿sí? Es una forma en la que yo defino, por ejemplo, yo quiero desde la cámara en adelante, quiero empezar a ver a partir de la coordenada 1, por ejemplo, ¿no? Y quiero mirar hasta los objetos que tengan coordenada 100, ¿de acuerdo? Entonces siempre uno define eso y vamos a ver que eso es un parámetro de nuestra transformación, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver la proyección perspectiva, ¿ya? Si hay alguna pregunta, me avisan nomás porque vamos a empezar a ver algunos cálculos, ¿sí? Que son lo que vamos a ver ahora y luego vamos a ver en el código también, ¿ya? Miren, proyección perspectiva, ¿sí? La proyección perspectiva consiste en lo siguiente. Primero, yo voy a asumir que yo ya estoy en el espacio de cámara, ¿sí? Voy a asumir que estoy en el espacio de cámara. Entonces, mi espacio de cámara es este, ¿no? ¿Sí? Es X hacia la derecha, Y hacia arriba y X perpendicular al plano de la cámara, ¿ok? Y este volumen de vista, este trapezoide tridimensional, se forma en función de ese espacio. Siempre perpendicular al eje Z, ¿no? Entonces, perpendicular al eje Z, hay un espacio que se va abriendo en la dirección XY y que tiene un plano anterior y un plano posterior, ¿de acuerdo? Lo que quiero hacer ahora es proyectar todo este volumen al volumen canónico del espacio de clipping, ¿sí? Al volumen canónico del espacio de clipping en donde tengo coordenadas -1, 1 en direcciones del cubo. ¿Sí? Básicamente lo que uno quiere hacer es transformar todo este espacio de trapezoide tridimensional a un cubo, ¿sí? Es hacer esta transformación con una matriz, ¿ya? ¿Ok? Tengan en cuenta también una cosa. Recuerdan que nosotros habíamos hablado de los sistemas de mano derecha, mano izquierda, ¿cierto? Habíamos dicho que cuando yo modelo mi escena, mi sistema está en un sistema de mano derecha, ¿no? Los ejes están respetando la disposición de la mano derecha, ¿no? En donde eje X, eje Y están de tal forma que si yo los multiplicara en un producto cruz, el eje Z siempre queda apuntando en la dirección correcta, ¿no? En el sistema de mano derecha. Pero se pueden fijar ustedes que ahora, cuando yo ya tengo la cámara y yo ya tengo este nuevo sistema, ¿sí? Se pueden fijar que este nuevo sistema ahora es un sistema de mano izquierda. ¿Ok? Es un sistema de mano izquierda. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque en OpenGL, ¿sí? En OpenGL, cuando uno tiene una ventana, la ventana de dibujo de OpenGL, ¿sí? En OpenGL el sistema de la ventana es un sistema de mano izquierda, ¿ya? El eje X está a la derecha, el eje Y está hacia arriba, y el eje Z no está apuntando hacia nosotros, sino que el eje Z está apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿ok? Y si se fijan, ese sistema es un sistema de mano izquierda, ¿sí? Eje Y, eje X, y el dedo pulgar queda apuntando hacia adentro, ¿ok? Que es exactamente lo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver que en nuestra transformación tenemos que tener en cuenta eso. Nuestras coordenadas del mundo son un sistema de mano derecha y nuestro sistema final de proyección es un sistema de mano izquierda. Entonces tenemos que aplicar una transformación que haga ese cambio, ¿ya? Vamos a ver. Santiago nos pregunta, ¿todavía no vemos cómo recuperamos la info de profundidad, ¿sí? No, vamos a ver ahora primero cómo transformamos esto a un espacio canónico y luego vamos a ver que simplemente la pérdida de la profundidad, o sea, siempre vamos a perder información de profundidad, porque estamos claramente proyectando información 3D en un plano 2D. O sea, pérdida de información de profundidad siempre va a haber. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es esa pérdida de información? Va a depender de la proyección final que hagamos luego de tener este espacio de clipping que vamos a ver aquí. ¿Ok?
Ya, eso. ¿De acuerdo? Bien, entonces miren. Tenemos los siguientes parámetros, ¿ya? Tenemos los siguientes parámetros para mi sistema de clipping homogéneo, ¿ya? En la cámara, ¿sí? En la cámara yo voy a definir 4 planos, ¿sí? 4 planos distintos. Voy a definir los planos NF, que es el plano cercano y el plano lejano. Voy a definir los planos left-right, que son el plano de izquierda y el plano de derecha. Y voy a definir el plano bottom-top, que son el plano de abajo y el plano de arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a definir estos 6 parámetros que van a definir cómo está el espacio del cubo de clipping metido ahí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Miren, si yo ya tengo una forma de cómo calcular, ¿sí? Si yo ya tengo una forma de cómo calcular la coordenada X y la coordenada Y, ¿ok? Que lo habíamos visto originalmente aquí al inicio, pero utilizando E como parámetro de distancia del plano. Yo ahora ya sé dónde se encuentra el plano cercano. ¿Sí? El plano cercano de la cámara se encuentra en el parámetro N, que es el plano más cercano hacia la cámara. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo simplemente ese parámetro aquí, voy a tener este N aquí y este N aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué utilizamos? Se habrán fijado que aquí nosotros ahora tenemos las coordenadas con coordenadas menos, ¿no? Negativas, menos y menos, ¿sí? ¿Por qué es eso? Eso es porque en realidad, fíjense que la coordenada Z, como yo venía de un espacio de mano, un sistema de mano derecha, y voy a pasar a un sistema de mano izquierda, la diferencia entre un sistema y otro es que la coordenada Z está cambiada. ¿Sí? En un sistema de mano derecha, la coordenada Z iría para un lado, y en un sistema de mano izquierda, la coordenada Z va hacia el otro. Entonces, simplemente lo que hemos hecho aquí es cambiarle el signo a PZ, y de esa forma estamos controlando que ahora el nuevo sistema va a tener un sistema de mano izquierda. ¿Ok? Por eso aquí tenemos las coordenadas menos y menos. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo, por ejemplo, cómo sé que la coordenada XZ cabe dentro o está dentro de este cubo inicial? ¿Sí? Eso es porque X está entre left y right y la coordenada Y está entre bottom y top. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Hay una condición que se tiene que cumplir y es que X tiene que estar entre L y R e Y tiene que estar entre B y T. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si yo lo que quiero es normalizar todo esto a un rango menos 1, 1 siempre, entonces fíjense ustedes que si yo quisiera normalizar para que left sea el menos 1 del X y right sea el 1 de X, y lo mismo para bottom y top, ¿sí? Yo simplemente lo que haría es normalizar, ¿sí? Normalizar las coordenadas en función de los planos RL para izquierda-derecha y B y T para arriba-abajo. ¿Ok? B y T para arriba-abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Simplemente estamos normalizando. ¿Sí? Estoy normalizando las coordenadas de X, Y, de manera que ahora la coordenada X', Y' son coordenadas que representan a X y Y, pero en el rango canónico de menos 1, 1. ¿De acuerdo? En el rango canónico de menos 1, 1. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí la idea? Sí, profe. Ok. Ok. Ya, ahora, fíjense, yo tengo ahora dos valores. El valor X' y prima son las proyecciones ya en el espacio canónico menos 1, 1. Y yo tengo una expresión para X y Y. ¿Sí? Yo tengo una expresión para X y aquí arriba. Simplemente si reemplazo X y, lo que voy a tener es estas ecuaciones que están aquí. ¿Sí? Lo que voy a tener es estas ecuaciones que están aquí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Fíjense una cosa, ¿sí? Fíjense una cosa. Estas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones yo las puedo representar de forma matricial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, por ejemplo, que
quiero saber cómo x y x' depende de px, de pz. Simplemente lo que tengo que hacer es colocar estos parámetros, ¿sí? Colocar estos parámetros dentro de una matriz, ¿ok? Dentro de una matriz. Entonces yo tengo ya ahora mis expresiones para la proyección de x' y prima, ¿ok? De x' y prima, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora, el problema es cómo proyecto z, ¿ya? El problema es cómo proyecto z, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que yo lo que quiero, ¿sí? Lo que quiero, yo tengo un volumen de este tipo, ¿no? ¿Sí? Tengo un volumen de este tipo. Fíjense que yo lo que quiero es que cualquier coordenada z que está dentro de este trapezoide vaya a parar a una coordenada z normalizada en -1, 1. ¿Ok? Normalizada en -1, 1. Básicamente lo que uno quiere hacer es una transformación lineal. No sé, yo quiero transformar cualquier coordenada z de este espacio a una coordenada canónica en z entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Nosotros sabemos que la coordenada z representa profundidad. ¿Ok? Representa profundidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es asumir que yo necesito hacer una interpolación linealmente, ¿ok? En z, ¿de acuerdo? De manera que esa interpolación está afectada por dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver nosotros, ¿sí? Esto lo podemos ver nosotros si tuviéramos una matriz de este tipo. Miren, les voy a mostrar aquí mi pizarra, ¿ya? Nosotros estamos haciendo ahora aquí. ¿Sí? Estamos haciendo esto. Tengo una matriz. Perdón, esto está en el 9, aquí. ¿Sí? Tengo una matriz que está multiplicando a px, pi y pz. 1. ¿Sí? Y que me está generando un x' y prima z'. ¿Ok? Y aquí le voy a poner w'. ¿Sí? Estoy tratando de encontrar las proyecciones x', y', z', w' con respecto a los puntos px, pi, pz. ¿Ok? Ahora, con esta ecuación que hemos visto aquí anteriormente, ya encontramos una forma de cómo calcular x' en función de px, pz, pi, pz. O sea, yo ya tengo, ¿sí? Yo ya tengo aquí, lo vamos a ver luego, vamos a ver qué factores son, pero yo ya tengo la información de estas dos filas, ¿cierto? Perdón, voy a utilizarlo. Yo ya tengo la información de estas dos filas, ¿sí? Porque esas dos filas son las que generan x' y prima en función de estos parámetros, ¿de acuerdo? Pero ahora yo quiero saber cómo actúa z', ¿sí? Ahora yo quiero saber cómo actúa z', ¿de acuerdo? Ahora, fíjense que z' no depende de x ni de y, ¿sí? Z' no depende de x y de y. Entonces, uno podría pensar en lo siguiente, miren, aquí va a ser 0 y va a ser 0, porque no depende de px ni de pi, ¿sí? Pero sí depende de pz y depende de este valor que está aquí, ¿ok? Entonces yo voy a colocar aquí un valor b y a, ¿ok? B y a, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es como que yo quiero saber cuánto valen estos dos valores b y a para proyectar z' en función de pz, ¿sí? Y entonces aquí genero esta ecuación, ¿no? Z' es igual a b por pz más a, ¿ok? B por pz más a, ¿sí? Y eso es lo mismo que tenemos aquí. Aquí, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Es lo mismo que tenemos aquí, solamente que hemos despejado la otra variable, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, yo quiero saber cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Sí? Quiero saber cuánto vale A y cuánto vale B. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Primero, yo voy a asumir que la coordenada z se encuentra
dentro de los límites del plano cercano y el plano lejano. ¿Ok? Y como estamos en un sistema de mano izquierda, tengo que negar menos n y menos f para plano lejano y plano cercano. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo lo que quiero es mapear lo siguiente. El valor de menos f, que es el plano lejano, ¿sí? El plano lejano, tiene que valer 1 después de la normalización. Y el valor del plano cercano, que es menos n, tiene que ser menos 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que esto tiene que ser un cubo canónico. ¿Sí? Menos 1, plano cercano, más 1, plano lejano. ¿Sí? Entonces simplemente lo que hago es reemplazar esto en la ecuación que tengo de mi parámetros AB. ¿Sí? Menos 1 tiene que ser igual a esto, 1 tiene que ser igual a esto, para que cumpla con las condiciones. ¿Sí? Cuando yo resuelvo estas dos ecuaciones, para A y para B, lo que encuentro son dos expresiones para A y para B en función de los parámetros de los planos cercano y lejano. El parámetro A va a ser 2nf sobre f menos n, y el parámetro cercano va a ser f más n sobre f menos n. ¿Ya? Fíjense que en todas estas ecuaciones yo necesito que left, right, bottom, top y near, far siempre sean diferentes, ¿sí? Porque si no los denominadores darían 0 y yo tendría una proyección que no es factible y no es posible. ¿Ok? Entonces, una vez que encontré A y B, reemplazo esos valores aquí y tengo mi ecuación para Z'. ¿Sí? Mi ecuación para Z' es entonces esta ecuación que está aquí. ¿De acuerdo? Esta ecuación que está aquí. Ahora, tengo tres ecuaciones, x' y' z', todas proyectan puntos px, pz, pi, px, pi, pz, al cubo canónico menos 1, 1 en la proyección perspectiva. ¿Ok? Si yo coloco todas estas ecuaciones, ¿sí? Si coloco todas estas ecuaciones en forma matricial, entonces lo que tenemos es esto. Esto. ¿Ok? Lo que tenemos es esto. Una matriz de 4×4, ¿sí? Una matriz de 4×4 que toma el punto px, pi, pz, 1 en coordenadas homogéneas, ¿sí? Y transforma a un punto x', y', z' también en coordenadas homogéneas haciendo la transformación. Fíjense que aquí están todas las transformaciones, ¿no? Este punto por px, ¿sí? Más pz por este punto me da x', ¿no? El siguiente punto me da y', el siguiente punto me da z'. Aquí hay un typo, ¿ya? Aquí hay un typo en esta matriz porque este valor que está aquí, 2nf sobre f menos n, va con signo negativo. ¿Ya? Aquí va con signo menos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren, la matriz de proyección termina siendo una matriz de 4×4, tan igual como cuando nosotros hemos trabajado con matrices rotación, traslación, escalamiento. La matriz de proyección termina siendo una matriz también de 4×4 que transforma mi punto en 3 dimensiones a un espacio canónico en el cubo unitario, en este cubo de menos 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Estas ecuaciones o esta matriz es simplemente pasar las ecuaciones que tenemos aquí arriba, ¿sí? Pasar las ecuaciones que tenemos aquí a una representación matricial, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, no me quedó tan claro. ¿Qué buscamos con esto? Es como pasar lo que tenemos a un cubo. ¿Cómo se llamaba ese cubo? El cubo de clipping, el cubo homogéneo. A coordenadas menos 1, 1 todo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? O sea, lo que estamos tratando de hacer con esto es que cualquier punto px, pi, pz que está en el espacio de cámara 3D, lo vamos a pasar a un cubo, que ahora el cubo contiene solamente coordenadas entre menos 1, 1. ¿De acuerdo? Ahí me quedó más claro. Ujú. Gracias, profe. Ok. ¿Ok? ¿Ok? Miren, ¿cómo haría uno? ¿Sí? ¿Cómo haría uno una proyección ortográfica? ¿Ya? Y con esto vamos a terminar ahorita. ¿Sí? En una proyección ortográfica, la profundidad ya no interviene, porque en una proyección ortográfica, todos los puntos que están a una misma valor de z van a parar siempre al mismo punto.
van a parar siempre al mismo lugar en la proyección. ¿Sí? Entonces es bastante más fácil en realidad, porque las proyecciones en el espacio, las proyecciones en el espacio ortográfico son simples. Es simplemente normalizar cada coordenada a valores entre -1 y 1. ¿Sí? X' entre -1 y 1, Y' entre -1 y 1, y Z' entre -1 y 1. ¿Ok? Aquí es Y', Z'. ¿Ya? Y la matriz de transformación ortográfica es bastante más simple, porque solo toma en cuenta la coordenada, ¿sí? La coordenada px con su normalizador, que en este caso es de acuerdo a sus límites, ¿no? Por ejemplo, el normalizador de x es RL, el normalizador de y es TB y el normalizador de z es Fn. ¿Ok? Y es una matriz de transformación bastante más simple. ¿De acuerdo? Igual sigue representándose como una matriz de 4×4 que modifica o toma coordenadas en el espacio de cámara y lo transforma a un cubo canónico en coordenadas -1, 1. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Qué cosa es lo que nos falta? Porque hasta ahora lo que hemos hecho es asumir que las coordenadas están en coordenadas de cámara y yo quiero transformar las coordenadas de cámara a un espacio canónico -1, 1. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es saber cómo paso de coordenadas del mundo a coordenadas de cámara, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos transformación de vista, que es en realidad bastante más simple. Es simplemente una matriz de rotación que hace que uno cambie de una matriz de, coordenadas de mundo a coordenadas de cámara. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta hasta ahí? La pregunta del día viernes, lo más seguro sea calcular estas mismas matrices, ¿verdad? Se me ocurre de que sería como un problema tipo en el ramo. ¿Te refieres a cómo calcular las matrices? O sea, me refiero a que, por ejemplo, se nos va a dar una situación en que tenemos que poner una cámara en un espacio y nos va a pedir calcular con las matrices en ortográfico o por la otra. Lo interesante de todo esto es que la matriz que uno genera, la matriz que vamos a desarrollar nosotros, es estándar. Entonces, lo único que, si uno quiere colocar una cámara, por ejemplo, en la escena, lo único que uno tiene que hacer es setear los parámetros de la matriz, que, o sea, tiene algunos parámetros, y luego la cámara se construye de manera automática. De hecho, en el código que tenemos en el repositorio, estas matrices, por ejemplo, reciben parámetros y construyen la matriz directamente sin que uno tenga que estar calculándola a mano, ¿no? Ya, eso. Ok. Sí. En realidad lo que vamos a ver sobre cosas de matrices y proyecciones y estas cosas es un poquito más como aplicarlas, ya, ¿no? Como aplicarlas a una situación real. Como les comenté, por ejemplo, a una situación en donde uno tiene un personaje de videojuego caminando por una escena, por ejemplo. ¿Ok? Eso. Ok, entonces si no hubiera preguntas o algún comentario, nos vamos a quedar ahí. Les agradezco por venir a la clase. Nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a terminar de ver transformación de vista y vamos a ver ejemplos de cómo se implementa esto. Y eso, tenemos el cuestionario el día de hoy que ya está disponible desde hace 3 minutos y tenemos la pregunta el día viernes. ¿Ok? Eso, por favor, como les digo y les repito, lean el enunciado de la tarea y traten de ver que todo funciona lo que les hemos dado y lo que les estamos pidiendo para que no tengan problemas resolviendo la tarea 2. ¿Ok? Gracias. Entonces, nos vemos el día jueves. Cuídense. Chao, profe. No, profe, gracias. Que esté Chao, bien. chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, Cuídense. profe, muchas gracias. Chao, Chao, nos profe. vemos.